Muchísimas gracias a Juan José. Continuamos nosotros con más noticias. Acá en vivo por la pantalla de América Full HD y nos visita el diputado José Cano. Diputado, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien. Una reflexión con respecto a lo que recién decían tus colegas, Sí. ¿no? En el peor momento de la pandemia, el año pasado, tuvimos en todo el país 18.000 casos, fue el pico de la pandemia, y ayer superamos los 14.200, ¿no? Con lo cual me parece que es muy importante tomar conciencia del autocuidado, de que estamos en un proceso de la segunda ola, de que aparte hay circulación de cepas que son mucho más contagiosas y letales que la anterior, con lo cual el autocuidado, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros me parece que es fundamental. ¿Qué está fallando, diputado? ¿El autocuidado, No, la mirá, falta de controles, la irresponsabilidad de la gente? Hay una mezcla de situaciones. En primer lugar, yo integro la Comisión de Salud que preside Pablo Yedlin. En el año pasado, en noviembre, aprobamos una ley que fue presentada casualmente por Pablo como presidente de la Comisión de Salud, en acuerdo con el Ejecutivo Nacional, donde le dimos no solamente el presupuesto, o sea, se le dio una partida específica para comprar vacunas, sino también te diría plena facultad al exministro para que salga, para que salga al mundo en las mismas condiciones que el resto de los países, para que Argentina tenga la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible y la mayor cantidad de personas inmunizadas. Vos recordás que a partir de que aprobamos esa ley, que le dimos los presupuestos, el presidente dijo fines de noviembre que íbamos a tener 10 millones de dosis en el mes de enero y 20 millones de dosis en el mes de febrero. En algún momento la actual ministra dijo que debíamos decidir si queríamos tener 20 millones de personas vacunadas o 10 millones con una sola dosis. Bueno, al día de hoy, lamentablemente tenemos 670.000 personas, sobre 44 millones de habitantes en la Argentina, que han recibido las dos dosis. Es decir, el gobierno claramente, dejando de lado los hechos escandalosos de la vacunación VIP, de la vacunación discrecional, de que se haya vacunado gente que no le corresponde. Ahora nos enteramos, ayer hablaba con Graciela Ocaña, que se llevaron 60 dosis al Calafate, dejando de lado esto que son obviamente hechos graves y que le costó el cargo al ministro. Me parece que el gobierno no supo explicar cuáles fueron los motivos del fracaso de la negociación con Pfizer. Argentina tuvo más de 6.000 voluntarios. Bueno, el fracaso dice que hubo un periodo de coima, de sobreprecio. Nunca el exministro claramente explicó por qué fracasaron esas negociaciones que se dieron de manera exitosa en Chile, en México. En Chile hay un mecanismo prácticamente online de actualización permanente de quienes ellos negociaron quienes con todos de la misma manera. Exactamente, exactamente. Acá ha habido situaciones irregulares que lamentablemente el ministro no las explicó. Y después tuvimos una cuarentena bastante extensa en un momento donde todavía no teníamos circulación viral. Sí, al principio no comprendemos por qué 3 meses encerrados. Bueno, no había circulación viral realmente. Cuando empezamos a tener mucha circulación viral había más gente en la calle que en el primer momento donde no había contagio. Vamos ahora, que está la segunda ola, por ejemplo. No es irreal pensar en retroceder, digamos. Mirá, yo creo que Me parece que es inminente. Machacar e insistir, como lo hacían tus colegas, ustedes tienen una gran responsabilidad también los medios de comunicación, en lo que ya está comprobado que evita el contagio, que es el uso del barbijo, la higiene de las manos, tratar de no estar una aglomeración de personas en lugares cerrados o muchas personas, aunque sean lugares abiertos, sin respetar la distancia. Y obviamente el restringir las actividades, yo creo que lo que va a marcar va a ser la mayor o menor saturación del sistema sanitario. Si vos vas a, digamos, una escalada donde tenés el 85-90% de la terapia, de la capacidad pública acá en Tucumán creo que el 50% está ocupado. Hoy el está privado... ocupado. Hay datos que son preocupantes. Por ejemplo, tenemos un índice de entre un 27 y un 30% en el AMBA de que las personas que se testean dan positivo. Eso es muy alto, casi te diría más alto que en el peor momento de la pandemia el año pasado. Y el dato que tuvimos ayer de 14.200 infectados, o sea, estamos muy cerca de llegar al pico que fue 18.000 y tantos casos en el peor momento de la pandemia el año pasado. O sea que las señales de alarma, las señales de alerta están
Y lo que vos me preguntás de las restricciones, yo creo que lo va a ir marcando la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Lo que anunció el domingo, el teletrabajo, sirve de poco, digamos, no es un... No, porque vos después ves que hay, digamos, hay actividad del sector privado, trabaja, el sector de la administración pública prácticamente no tuvo actividad el año pasado. Me parece que lo que hay que ir monitoreando es la cantidad de contagio con la capacidad de respuesta del sistema sanitario, que por otra parte está evidentemente también en una situación de cansancio. Hay que realmente, no solamente como pidió el presidente, pararnos y aplaudir cuando fue la apertura de sesiones a los profesionales, a los profesionales de la salud, al equipo de salud, sino me parece que claramente tiene que ser algo disruptivo. Tenemos que poner en valor, es inadmisible que acá en Tucumán, como en muchos otros lugares de la Argentina, los gremios autoconvocados, el caso del CIT, estén solicitando, digamos, que tener una remuneración justa, que le den el 35% que no se le dio el año pasado, porque efectivamente son los que nos salvan las vidas, son los que están exponiendo su vida. Ha habido muchas pérdidas también del equipo de salud y me parece que nada sirve que lo homenajeemos con proyectos de resolución o con homenaje como aplaudirlo si efectivamente eso no tiene relación con jerarquizar a nuestro sistema de salud. Creo que es lo que se viene a partir, digamos, de que pase, esperemos que sea pronto esta pandemia. Hay que poner sobre la agenda política el debatir y rediseñar el sistema de salud. Mira, ayer estuve en La Madrid, por ejemplo, hay un hospital, tiene una hermosa infraestructura, tiene un médico, un enfermero por turno. Es decir, la gente para venir a hacer un estudio tiene que pagar, son 90 kilómetros hasta la capital, hasta que le dan turno en el hospital. Eso pasa en muchas localidades del interior, no solamente en Tucumán, sino en otras provincias también. Y me parece que es una muy buena oportunidad para poner en valor, para jerarquizar y para rediseñar el sistema de salud. No solamente en Tucumán, sino en la Argentina, que un poco un sector del kirchnerismo lo planteó. Hay ejes con los cuales obviamente yo no estoy de acuerdo, pero hay otro eje que sí que hay que tener en cuenta. Y me parece que la pandemia también debe ser disruptiva y no seguir haciendo las mismas cosas, ¿no? Porque si no, no va, digamos, no se va a ir. No se va a ir y no va a cambiar, en definitiva, la diferencia entre el que tiene plata y el que no tiene plata muchas veces es la diferencia entre la vida y la muerte. Uno recorre el interior de la provincia y ve realmente que hay respuesta del sistema sanitario que todavía no están. La regionalización, digo, la zona del Valle Calchaquí, Maicha, Colalao, Ampimpa, con Cafayate, Santa María, ahí habría que tener una política común para que la gente no tenga que estar viniendo tucumanos para acá y poder... Bueno, hay muchas cosas y muchas ideas que nosotros las planteamos inclusive, que espero que en algún momento las podamos discutir. Siendo otro tema, diputado, ganancias, ya se está tratando en Senado. ¿De qué se trata sí, mirá, la media sanción que ya tienen diputados? Tuvimos yo estuve la semana pasada, el martes, el jueves convocamos una sesión especial básicamente para tratar la prórroga de la ley de biocombustible y también para tratar un tema vinculado al respuesta del gobierno al esquema vacunatorio, que todavía no lo tenemos muy claro. Lamentablemente no conseguimos quórum. Después tuvimos el día sábado una sesión que arrancó a las 11 de la mañana, terminó a las 8 de la mañana del día domingo. Llegamos apenas al vuelo y pudimos estar en Tucumán el domingo al mediodía. Casi un día, ¿no? Sí, casi un día. Aprobamos ganancia. La verdad que es un paliativo, es digamos, es tratar de alguna manera de alivianar la depreciación, la pérdida de poder adquisitivo que ha tenido el salario producto de la inflación y de los desfasajes que ha habido entre los incrementos de sueldo y los incrementos de precio. Podemos tomar tópicos como la carne o como todo. Todos los aumentos han sido de las naftas, han sido desmedidos. Y entonces, bueno, no van a tributar ganancias quienes tienen haberes hasta 150.000 pesos, después entre 150 y 170.000 pesos el Ejecutivo va a tener una discrecionalidad para ajustar. Eso va a redituar en un incremento salarial real. Es un paliativo porque no se modifican las escalas. ¿Qué porcentaje de 170.000 pesos, qué porcentaje es del impuesto? No, van a pagar una suma ínfima entre 150 y 170.000 pesos. Van a pagar mucho menos de lo que le están descontando ahora, digamos. Y lo que sí hay que decir que va a tener un impacto en más de 1.100.000 trabajadores. Ahora también, en 2 o 3 paritarias que tengamos hacia adelante, si cuando se incrementen los haberes, como no se modificó la escala, nuevamente van a volver a entrar las personas que hoy están afuera. ¿Habrá una revisión de esto? Yo creo que el Ejecutivo lo planteó, nosotros empezamos en la gestión nuestra, quedó a mitad de camino,
pero creo que hay que hacer una profunda reforma tributaria. Creo que el gobierno tiene que dejar de pescar en la pecera, como quien dice, en la economía formal, en todo el sector privado de la economía que tributa impuestos, que está en la formalidad. Ha habido incremento de 16 impuestos al sector privado. Nosotros necesitamos que haya inversión del sector privado, que eso es lo que va a generar trabajo, dinamizar la economía. Fíjate que los datos que hemos tenido en esta semana son bastante impactantes con respecto a la pérdida de empleo. El Gran San Miguel y Tafí Viejo tienen los peores índices de desempleo. Entonces nosotros, el país necesita una reforma tributaria que tenga que ver con generar inversión, con el desarrollo económico, con generar empleo. Hay más de 160 impuestos, impuestos nacionales, doble imposición, impuestos municipales, tasas comunales. Y muchas veces el Estado, la mayoría de las veces ineficiente. Ayer, fíjate vos, en Las Ánimas y en La Madrid nos juntamos con 50 familias. Pagan alumbrado. EDET le cobra 300 pesos y no hay luz. Es decir, no hay tendido eléctrico que ilumine las calles, los caminos, porque es un paraje rural. Bueno, hablamos con un funcionario nacional ayer, que uno tiene una relación, y vamos a hacer las gestiones ante EDET para que los 3 años que vienen pagando se compense eso que vienen pagando en lo que tributan, digamos, en lo que pagan la boleta de la luz. ¿Puede haber alguna bonificación ahí en ganancias en el Senado o no? Vamos a ver, yo creo que se va a aprobar la ley tal cual está, porque de lo contrario volvería a la Cámara de Diputados. Lo que es injusto, y nosotros pedimos, no fue tenido en cuenta el tema de los autónomos, es decir, un odontólogo, un psicólogo, un kiosquero, un cuentapropista, que trabaja en la actividad privada con mucho esfuerzo, que no le está pasando bien, ante el mismo ingreso tributa ganancia. Y el que trabaja en relación de dependencia en el Estado no tributa ganancia. Entonces es una injusticia. Me parece que nosotros planteamos que lo que era, digamos, que los autónomos ingresen también en este régimen, con la misma escala que ingresaron los empleados en relación de dependencia. Bien, la verdad que sí, ¿no? Y sí, porque la están pasando mal. Los profesionales, las profesiones denominadas liberales, los médicos, odontólogos, psicólogos, los productores televisivos, todos los que están trabajando de manera autónoma, tienen que tributar cuando superan en la misma escala que hoy no van a pagar los empleados en relación de dependencia, el autónomo va a tener que pagar. Bien, diputado, ¿qué pasó con los biocombustibles? Vino acá Alberto, dejó tranquilos, entre paréntesis, a los empresarios que esperaban un anuncio, no dijo nada acá y después sale con que... Lo primero que tenemos que plantear es que la ley de biocombustible que fue sancionada en la gestión de Néstor Kirchner, no lo digo ahora, lo dije siempre, yo era legislador en ese momento, eso abrió una enorme perspectiva, una enorme posibilidad para las provincias del norte y especialmente para Tucumán. Después se corrigió en el 2009, entró la caña, el alcohol de caña, y yo creo que si Alperovio hubiera tenido una visión, que obviamente nunca la tuvo, de generar recursos para que todos los ingenios de Tucumán inviertan y empecemos a producir en escala. No sé si pasa por la visión, me parece que pasa por otras cosas. Sí, no, por ahí se consolida poder político con el empleo público y no tener una visión de desarrollo. Vos fíjate que sin la producción de alcohol, esto los tucumanos lo tenemos que tener claro, si hoy la actividad azucarera no produciría 650.000 metros cúbicos aproximadamente de bioetanol, la actividad azucarera es inviable. Es inviable, o sea... con producir azúcar no alcanza. No, la compensación, la complementariedad que da la producción de azúcar y la producción de alcohol, eso genera más de 60.000 puestos de trabajo, genera ingresos para las provincias. Tucumán produce el 69% del alcohol de caña que se mezcla en nafta, el resto Salta y Jujuy. Vos fíjate, en el 2016 nosotros aumentamos el corte del día al 12, ese 2% se le dio íntegramente a la caña. En ese momento la bolsa de azúcar estaba a valor del 2010. Hoy estamos en una situación complicada. La prórroga de la ley de biocombustible es fundamental. Nosotros tuvimos un debate o una entrevista, si querés, con el secretario de Energía, con Darío Martini, que fue colega nuestro hasta hace poco tiempo. Y la verdad que es contradictorio lo que él plantea. Él dice que se va a continuar con la ley de biocombustible, pero se baja el corte de alcohol en nafta y se baja el corte del biodiesel en el gasoil. Con lo cual vos no podés plantear una proyección de desarrollar los biocombustibles si estás dando marcha atrás con el camino que has desandado. Se le garantizaría supuestamente a la caña de la disminución del corte de bioetanol en las naftas, que el 6% que hoy genera la actividad azucarera, eso se mantendría. Pero de ser así, es una solución
digamos, un paliativo para los próximos 2 o 3 años, pero si no hay una perspectiva de que se va a incrementar el corte, como en Brasil, que está entre el 20 y el 27%, cualquier actividad que no tiene una proyección de futuro, no va a haber inversiones. Pero aparte hay otra cuestión que no es menor. La utilización de los biocombustibles disminuye el 75% la emisión de carbono y el efecto invernadero, es decir, que estamos generando condiciones, digamos, de mejora del medio ambiente, ¿no? Y la verdad que nos preocupa porque en la sesión que pedimos especial no tuvimos quórum. El presidente, como bien decías vos, vino acá y dijo que no se iba a disminuir el corte. Estamos de acuerdo que hay que rediscutir la ley. ¿Por qué se habla de que las petroleras lleguen a producir? No, las petroleras tienen un enorme poder de lobby, lo tienen con este gobierno, lo tuvieron con el gobierno nuestro, modificamos la fórmula. Me parece que acá va a haber transversalmente posiciones que van a sorprender porque, digamos, nosotros tenemos que apostar a modificar la ley. La ley es real, después de 15 años hace falta... Un político decía, si no la pueden modificar, que la prorroguen. No, la prórroga es inevitable porque se vence el 12 de mayo. Vos vas a empezar la ¿Es una zafra... prórroga automática o...? No. Si o es por vía de la media sanción aprobada por unanimidad en el Senado el año pasado, o es por un decreto presidencial. La prórroga que planteó el Senado es por 4 años. Domingo Amaya pidió en noviembre, en la última sesión que tuvimos el año pasado, pedimos una moción de preferencia con o sin dictamen para la próxima sesión. Se dio la próxima sesión, no se aprobó, no se incorporó en el orden del día, no tuvimos quórum el día jueves, pedimos el día sábado en la sesión que se incorpore el tema, tampoco tuvimos éxitos y la verdad que o la prorroga el presidente por decreto, no hay tiempo, lamentablemente no hay tiempo para que hay un borrador de una ley que sería nefasta, que dicen que es de autoría de Máximo Kirchner, no está firmada. Esa ley circuló en todas las cámaras de biodiesel. Ahí figura que se baja el corte. Es una ley que no da proyección de futuro, que aparte va a incumplir pactos y acuerdos. ¿Y por qué esa ley? ¿Por los lobbies por el lobby de las petroleras. Porque obviamente las petroleras no quieren pagar se las manda y le pone... Todavía no le puse la firma, pero... No, ellos están especulando. Obviamente hubo una merma del consumo el año pasado por la pandemia y especulan que con la producción y la refinación de nafta que hacen, no le es más caro la mezcla con el bioetanol o la mezcla con el biodiesel. En el 2019, hasta el 2019 había 2 millones de metros cúbicos de importación de nafta y 600.000 de gasoil. Esos son dólares que se van de la Argentina. Entonces me parece que por el lado que vos lo mires, es absolutamente beneficioso continuar con las políticas de los biocombustibles, de las energías renovables. Vamos por otro tema. ¿Ah? Dejamos para el último. ¿Tenemos mensaje? ¿Tenés mensaje, Lau? A ver qué Hay dice. mensaje. Muchísimo. Seguramente le dicen... Vale de todo, ¿no? Vale todo. Vale todo. Vale todo, Mirá, ¿no? Diputado. Mira en pantalla, mire, diputado, muchísimos mensajes hacen alusión también a lo que él estaba diciendo. Vamos con este. Buen día, dice, para el señor Cano, por favor trate de proyectar beneficios para los tucumanos. La eterna crítica al gobierno de turno no aporta nada. Cuando estuvo en el poder no cumplió con los tucumanos. Podemos desarrollar un poco esa pregunta. A ver, yo fui electo, cuando estuve como legislador, por ejemplo, el único centro de rehabilitación de adictos que existe en Tucumán, que es el Centro Las Moritas, que fue un proyecto de mi autoría. ¿Dónde está Camino al Timbo? Sí, otra ley de mi autoría que está vigente, la ley de fertilización asistida. Había millones de mujeres que en este país, por una cuestión económica, no podían acceder a ese beneficio. Esa ley se aprobó en el Senado de la Nación cuando presidía la Comisión de Salud. La ley de enfermedades poco frecuentes, la ley de producción pública de medicamentos, la ley de salud mental. Es decir, podríamos hablar mucho tiempo de lo que uno hizo en la gestión parlamentaria y también de ejercer nuestro rol, porque es la gente la que te pone en un rol como oficialista o como opositor. Y de hecho, en plena pandemia me acerqué al gobernador de la provincia y le dejé 2 proyectos, uno vinculado a la creación del Consejo Provincial de Seguridad Pública, que es uno de los graves problemas que tiene la provincia, y el otro proyecto en una especie de auditoría interna para gestionar, digamos, el desarrollo de los procedimientos policiales. Lamentablemente no fueron tenidos en cuenta. Creamos una división de droga acá en Tucumán, en nuestra gestión, la división de lucha contra el narcotráfico. Tucumán tenía 80 efectivos en el 2016, hoy tiene 1.200. Creamos la agencia regional de la Policía Federal.
Trajimos un destacamento de Gendarmería Nacional que está en Montero. Bueno, construimos 24 jardines de primera infancia. Incrementamos el corte de las naftas, hablando de bioetanol, del día al 12%. Eso significó para Tucumán inversión y desarrollo. Entonces me parece que hay muchos eslogans que el propio oficialismo los instala, que no tiene sustento en la gestión parlamentaria que uno tuvo en el año y 4 o 5 meses que estuve, y después fui electo diputado en el año 2017. Pero obviamente que estamos para colaborar. Hemos presentado proyectos, el autor del 82% móvil, que vetó Cristina en el año 2012, la coparticipación del impuesto al cheque, que también la vetó la expresidenta. Así que me parece que se instalan falsos discursos. ¿Quién gobierna hoy? Lamentablemente, por lo que uno está, por hechos concretos, lo que uno está mirando, la centralidad del poder lo tiene Cristina. Y sobre todo a partir del mensaje que dio el presidente el 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias. Fíjate vos que el presidente había prácticamente una decisión, por ejemplo, de apertura del Palomar, y a las 48 horas que dijo eso, digamos, en off, a algunos colegas de ustedes, periodistas, la Cámpora cerró el Palomar, ¿no? Entonces me parece que está más que claro que la centralidad en el ejercicio del poder la tiene Cristina. Ahora, eso no habla mal de Cristina, habla mal del presidente, porque el que tiene que tomar las decisiones es el presidente. Bueno, pero ella lo puso. Bueno, pero una Está bien, no le da el presidente del presidente. Así es. José, y acá en Tucumán hay claramente 3 sectores opositores. Bussi Campero Sánchez, Cano Elías de Pérez, bueno, y Germán Alfaro. ¿Por qué no se da esa unión que plantea Bussi? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Bussi es el problema? No, mira, vamos a hablar claro. Si Bussi está en el mismo plano de opositor que nosotros, arrancamos ya con un análisis equivocado. Yo no tengo Bussi no es opositor para vos. A ver, yo fui legislador con él. La verdad nunca lo vi. Si vos me traes una denuncia penal por algún hecho de corrupción de Alperovich, de Mansur o de Jaldo, que la haya firmado Bussi, yo cambio rotundamente mi opinión. Si querés lo dejamos como un ejercicio para el próximo programa. Entonces, las dobles candidaturas... No, sería un ejercicio para él. Bueno, gobernador concejal, gobernador legislador. En el 2015, que teníamos posibilidades ciertas de ganar la elección, dijo que a mí me financiaba el narcotráfico. Salió el día 5 de agosto, lo dijo, la elección era el 23 de agosto. Dice que que él quiso hacer un frente con Jerez, que quiso hacer un frente conmigo. Le pidió a Silvia Elías de Pérez que se baje. Y acá hay que romper los mitos. La verdad que desde que yo fui candidato en el 2009, a mí Bussi nunca me ganó una elección. Después dice, no, un perdedor. ¿Qué significa en política perder? Digamos, los grandes cambios que hubo, las grandes luchas por los derechos fueron, te diría, casi, lo tuvieron como protagonista las minorías. Es decir, la política no se califica si uno gana o pierde una elección. Hay un proceso de construcción que nosotros naturalmente nos tenemos que dar y que tenemos que darle a los tucumanos una opción de gobierno, y lo hicimos con Domingo Amaya en el 2015. Y fue un proceso que llevó tiempo, ¿no? En el 2007 yo era el único legislador y Aviñone el único concejal. Marigliano fue candidato a gobernador. Rodolfo Campero fue candidato a gobernador. Salió de ser rector y puso la cara, hizo una elección y después vino García Hamilton. Y bueno, perdió García Hamilton, pero recuperamos una banca en la Cámara de Diputados. Y yo fui senador después de 50 años del radicalismo, recuperó una banca en el Senado. Y lo hice porque nunca transé con Alperovich, confronté con el poder, era mi rol. Para eso me votaron los tucumanos. Entonces, y en el 2011 me tocó poner la cara, podía no haber sido candidato. Entró Mariano como concejal, Salazar como concejal, Sánchez como legislador. Después nos juntamos con Domingo Amaya, yo podría haber ido de intendente de la capital, Domingo podría haber seguido en el espacio que estaba. Le dimos una opción de gobierno a los tucumanos, se declararon nulas esas elecciones, ganamos 4 municipios. Entonces la verdad que yo no soy el dueño de la verdad, yo no defino quién está y quién no está. Ni yo, ni Silvia, ni Campero, ni ningún dirigente individualmente. Entonces, lo que yo vengo diciendo ya desde hace bastante tiempo es que nosotros somos un espacio nacional y a mí me tocó estar en la construcción política no solamente de Tucumán, sino también a nivel nacional. Con Lilita Carrió recorrimos el país, básicamente el norte, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Jujuy en el 2009.
creamos el Acuerdo Cívico y Social. Después se dio el debate en el 2011 con Hermes Wiener, que finalmente no logramos con Ricardo Alfonsín el acuerdo, y en el 2015 confluimos en Gualeguaychú. Yo tenía otra posición, que era sumarlo a Massa en ese gran frente que fue Cambiemos. Bueno, finalmente la posición nuestra perdió, acompañamos, ganó Macri, y hoy estamos con una oposición a nivel nacional con 41% de los votos, a pesar de haber perdido la elección, con un interbloque de 114 diputados. Soy vicepresidente del bloque de diputados, soy autoridad del Comité Nacional, y hoy tenemos un espacio nacional que va a ser gobierno en el 2023, que se llama Juntos por el Cambio, y eso, que por ahí se lo pasa por alto, es un muy buen dato para la democracia argentina, porque hasta el 2015 había una fragmentación del sistema político. Hoy hay un oficialismo que gobierna, también compuesto, si vos querés, por el peronismo ortodoxo, la Cámpora y el Frente Renovador de Sergio Massa, y hay una oposición que tiene vocación de poder, que está consolidada en el interbloque parlamentario, en la mesa de Juntos por el Cambio, y la alternancia en el poder es lo que genera calidad institucional. Y eso lo logramos con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha gente que en Tucumán puso la cara para que yo esté sentado donde estoy, para que esté Mariano sentado donde está, muchos dirigentes que fueron candidatos y nunca llegaron. Y yo, la verdad, que nunca los calificaría de perdedores, al contrario. Creo que lo más fácil en política es la cómoda, es llegar a ocupar un cargo colgado del saco de algún dirigente y haber llegado, en muchos casos, sin el esfuerzo que hicieron personas como Rubén Chevalla, como Raúl Martínez Arao, como Félix Mote, como tantos dirigentes, como el Toto Arao, que fue candidato en la última elección y no llegó, pero aportó para la fórmula gobernador, aportó para la fórmula, para la intendencia. Entonces lo que yo digo es, si somos un espacio nacional, la UCR, la coalición cívica, el PRO, la democracia cristiana de Pipo Páez, el PJS, que tiene que definir si va a estar o no. Esa mesa consolidada de Juntos por el Cambio del espacio nacional, porque primero nos tenemos que identificar si estamos, yo estoy en el espacio nacional y voy a estar con la mesa que esté en el espacio nacional. Y esa mesa discutir lo que plantea Campero, lo que puede plantear Sánchez, lo que plantea Silvia Elías de Pero, lo que puede plantear Alfaro, el ámbito natural donde tenemos que discutir. Y son la mayoría en esa mesa las que definirán. Ahora, estas discusiones mediáticas me parece que no suman. ¿Como radical te molesta el acercamiento de Sánchez, de No, Campero? mira, lo que me molesta es que estemos discutiendo mediáticamente, porque te convocan un frente. O sea, a mí Bussi me convoca un frente. Si yo soy fundador de Juntos por el Cambio, si nosotros hemos formado el acuerdo por el Bicentenario con Domingo Amaya para ganar Tucumán en una elección escandalosa que fue decretada nula. Entonces, para evitar discusiones estériles y que nadie se sienta dueño de la verdad, lo que yo digo es, nos tenemos que convocar a esa mesa, lo que están, digamos, los partidos que formamos parte de esa mesa y que vamos a estar, porque es una elección nacional, hermano, no es una elección provincial. Acá se juegan tener 8 o 9 diputados más para evitar que Cristina avance con la reforma de la justicia que ya se aprobó en el Senado y que hoy está en la Cámara de Diputados. Que no es reforma de la justicia, es garantizar impunidad, es controlar al procurador, que todavía no lo designaron, al Ministerio Público, es nombrar cámaras en la mayoría de las provincias, crear nuevos juzgados, quitarle jurisdicción a los juzgados que hoy tienen las causas que involucran a funcionarios del gobierno de Cristina. Eso es lo que se está discutiendo. Solicitadas de muchos dirigentes diciendo que Vudú es un preso político. Entonces, lo que se discute en esta elección es de qué manera nosotros tenemos diputados y senadores que a las 48 horas no se den vuelta como tortilla. Entonces, no es menor lo que se discute. Esa mesa que se tiene que formar en Tucumán, porque es lo que están mandando el Comité Nacional, la presidenta del PRO, esa mesa ahí adentro discutiremos, Bussi sí, Bussi no, y tendremos que allanarnos a la opinión de la mayoría. Bussi dice que es la única manera de derrotar al peronismo ir conformando este frente. Mira, hace 2 días dijo que Alfaro es el peor intendente de la historia. Y al otro día dice que quiere hacer un frente con Alfaro. O con que también esté el PJS. Digamos, me parece que es una discusión. Mira, yo ayer estuve, te decía, en La Madrid. Gente sin trabajo, gente que no tiene agua. Tenemos el mayor índice de homicidio en los últimos 50 años en Tucumán. La Madrid sin agua. Bueno, la verdad. Escuchá, tenemos el índice de homicidio los peores en los últimos 50 años. Bandas narcos que se tirotean a plena luz del día. Homicidios mafiosos, crímenes mafiosos, como el de La Cocha, de un padre y un hijo.
una persona que se tirotea, matan a un joven de 18 años en agua corriente, al otro día incendian 4 casas. Es decir, la gente no le alcanza la plata, la pérdida del valor, del valor adquisitivo, el salario, es tremenda. A jubilados que se modificó la fórmula, que están cobrando menos de lo que deberían cobrar. Sí. Y estamos aparte donde tenemos que estar todos juntos de cara a una segunda ola. Es decir, donde se llevan vidas de amigos, de familiares, de profesionales, del equipo de salud. Entonces me parece que estar discutiendo estas cosas en los medios, yo por lo menos siento vergüenza ajena. Que se conforme la mesa y que la mesa democráticamente, donde tiene que estar Campero, Sánchez, todo lo que tenemos que estar, discuta de qué manera nosotros vamos a ampliar o no el frente que es Juntos por el Cambio y que estamos encolumnados en ese espacio a nivel nacional. Por último, me decías, Juntos por el Cambio va a ser gobierno en 2023. ¿Con quién? ¿Con Macri, con Larreta, con Bullrich? Bueno, fíjate vos, en el 2015 el candidato era Macri, ¿no? Nosotros competimos con Ernesto Sanz. Hoy tenés Gerardo Morales, que está dispuesto a jugar y está haciendo una gestión. A mí me gustaría que en Tucumán estemos discutiendo esto. Jujuy empieza a producir 100.000 toneladas de litio, la mitad de la producción mundial de litio, convenio con Toyota. Cauchari, una planta de energía solar, convenio a 20 años, 300 millones de dólares para hacer 270 escuelas que se están construyendo en Jujuy. Gerardo Morales, Cornejo, Mauricio Macri, Miguel Pichetto, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lustó. Digo, tenemos una oferta de candidatos que están instalados a nivel nacional que seguramente por un mecanismo a través de las PASO se definirá cuál será la fórmula que representará a Juntos por el Cambio en el 2023. De la misma manera que lo tenemos que resolver acá en Tucumán. Acá hay PASO. Si nadie se puede molestar porque uno quiere ser candidato del otro, hay PASO, las PASO resuelven. Gracias, diputado. Gracias a ustedes. Bueno, pasó el diputado entonces José Cano acá, JJ Larga, ¿no? Muchas gracias. La derecha es Macri, dijo Alfonsín. Nunca me olvido. Yo a Macri no lo voto ni... Lo digo de frente acá porque si no algunos... A Macri no lo voto, directamente. Pero bueno, además de boca. Señoras y señores, está Laura Trejo. Sí, muchos mensajes de acuerdo a la visita del diputado Cano. Señor Cano, por favor, pida la lista de los vacunados VIP. Somos 2 adultos mayores y no tenemos vacunas. Nos dieron turno para el 15 de mayo, soy diabética. Ya sé que tengo que seguir cuidándome, tengo que saber quiénes robaron la vacuna que tenía que haber fíjate sido. el tema que vos tocás. En Argentina hay 700.000 personas con diabetes, de las cuales 350.000 son insulinodependientes. Son el principal grupo vulnerable, ¿no? Y deberían haber sido prioritarios a la hora de estar en la lista para vacunar. Después también tenemos pacientes oncológicos, pacientes de alto riesgo, que mucha gente también está reclamando eso. Bueno, hasta otra oportunidad, diputado. Muchísimas gracias. Muy activo. No, ¿qué tal? ¿Ah? Vea, pero mire. Muy activo. Lo felicito, ¿eh? Muy Muy buena audiencia. Sí, como decía un colega del sur, zapatean los teléfonos. ¿Ah? Lau, algunos mensajes.